todo tiempo pasado fue mejor y de eso sí que sabe Coltejer. El 5 de junio de 2025, un capítulo centenario de la historia industrial de Colombia llegó a su fin. Las acciones de Coltejer, alguna vez el símbolo de la pujanza antioqueña y la textilera más grande de América Latina, fueron oficialmente deslistadas de la Bolsa de Valores de Colombia. Una oferta pública de adquisición lanzada por el grupo MCM, una subsidiaria de su actual propietario, el grupo Caltex de México, marcó el punto final de su presencia en el mercado Bursat y muy probablemente su entierro para siempre. Pero ¿cómo llegó a este punto una empresa que fue sinónimo de progreso y orgullo nacional? Yo soy Elga Rendón, periodista, y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Salva tu Bolsillo Corp, donde te cuento los ires y venires de las empresas colombianas más queridas o más odiadas y de los personajes alrededor de los negocios más importantes del país. Hoy con ustedes, Coltejer, auge y caída de un imperio textil. La historia de Coltejer comienza en Medellín el 22 de octubre de 1907, cuando fue fundada por el visionario industrial Alejandro Echavarría, con un capital de 1.000 pesos en oro inglés, apenas 12 empleados y 4 telares. Su inauguración oficial se dio en 1909, tan pronto se terminó la construcción de su primer edificio. Para esa época, la ciudad contaba apenas con 60.000 habitantes, muchos de ellos provenientes de otros pueblos que venían a buscar cobijo en una ciudad que prometía un mejor futuro. Aquí se hablaba de comercio y minería, las dos actividades económicas más fuertes. Por eso, hablar de industria y de textiles era bastante raro. Sin embargo, don Alejandro Echavarría insistió tanto en su propósito que para 1914, cuando quiso flotantizar su capital, encontró a muchos inversionistas interesados en ser sus socios, lo que le permitió aumentar su capital a 470.000 pesos. Esta estrategia fue fundamental para su expansión. Coltejer fue pionera en la innovación. En 1929 se aventuró en la estampación de telas, una técnica que se trabajaba por primera vez en Colombia. A principios de los años 30 importó 200 telares automáticos desde Reino Unido. Para la década de 1940 ya contaba con más de 1.300 trabajadores y bajo la dirección de Carlos J. Echavarría se convirtió en la corporación textil más grande de Colombia y de toda América Latina para 1961. Para ese año, Coltejer empleaba a 8.500 personas, operaba 4.500 telares y tenía 70 agencias de distribución en el país. Sus eslóganes como definitivamente Coltejer o la tela nacional insuperable resonaban en cada hogar. La influencia de Coltejer trascendió lo textil. En 1940 fue fundamental para la fundación de instituciones muy importantes para el desarrollo del país, como la Sociedad Nacional de Industriales, que hoy conocemos como ANDI, Suramericana de Seguros y el Banco Industrial Colombiano. De hecho, Suramericana de Seguros, creada para cubrir riesgos de empresas como Coltejer, invirtió en sus acciones en 1945. El 14 de mayo de 1954, en las laderas de Enciso, uno de los barrios altos y populares de Medellín, se inauguraron las 8 letras de Coltejer, que serían visibles durante décadas desde cualquier punto de la ciudad y que iluminarían las noches como recuerdo de la pujanza y grandeza de la industria paisa. Pero quizá el símbolo más tangible de su poderío fue el icónico edificio Coltejer, construido entre 1968 y 1972 en un lote donde alguna vez operó el Teatro Gonzalo Mejía, más conocido como Teatro Junín. La construcción fue una empresa monumental que requirió más de 700.000 horas persona de trabajo, 6 millones de clavos de acero, 18.000 metros cúbicos de hormigón y 3.800 kilómetros de varilla de hierro. Ese rascacielos de 175 metros y 37 pisos, diseñado por Germán Samper Géneco, se convirtió en el edificio más alto de América Latina en su momento. Su distintiva forma de aguja lo hizo inconfundible. Su fachada, revestida por el característico granito rosa de Antioquia, junto con su exterior de cristal y su corona iluminada, lo convirtieron rápidamente en un símbolo icónico de Medellín. No era solo una sede, era una declaración de la modernidad y el poder económico, un emblema que perdura hasta hoy como bien de interés cultural. Pero en 1974 explotó la crisis textil mundial. Mientras los precios del petróleo y el algodón fluctuaban a sus anchas, la incursión de tecnología ponía mucha presión en una industria que había absorbido muchísima mano de obra. Así que las cifras de Coltejer se empezaron a debilitar. En 1978, un nuevo actor entró en la escena, el magnate santandereano Carlos Ardila Lule, quien, aprovechando el momento de crisis global y apoyado por su inmensa fortuna proveniente de la industria de las gaseosas,
tomó el control de Coltejer. Ya lo había hecho con Postobón, que se había convertido en una piedra en su zapato, pues la empresa Lux no podía crecer más a la sombra de su competencia. Y de hecho, con los camiones en los que se repartían las gaseosas, casi que casa por casa, fueron convenciendo a los tenedores de acciones de Coltejer que vendieran o que permitieran ser representados por el señor Ardila Lule, caso que descubrió el periodista económico J. Enrique Ríos. Ardila Lule se quedó con el 34% de las acciones en circulación de esa empresa y con ellas en mano le fue suficiente para ser mayoría en la asamblea de accionistas, a la que iba muy poca gente. De hecho, en la reunión de aquel 20 de marzo de 1978, solo estuvieron representadas 54,8 millones de las 121 millones de acciones que tenía la compañía. Mucho después, en 2001, Ardila Lule le diría a la revista Dinero: con Coltejer recibí un verdadero conglomerado industrial que, si bien se apartaba de mi negocio principal, me daba la posibilidad de expandirme a otros sectores industriales de gran potencial en ese país que era Colombia al final de la década de los 70. Y es que en ese momento la textilera era una de las empresas más grandes de Colombia, con 16.000 trabajadores. Pero su auge no sería para siempre. En 1983 las pérdidas de Coltejer eran muy abultadas, 1.297 millones de pesos, aunque no era la única textilera en crisis. Fabricato perdía 1.273 millones y Tejicóndor 25 millones y medio. Y todavía era una época en la que para hablar de miles de millones se necesitaba una calculadora muy grande. Eran cifras devastadoras. Pero la década de 1990 fue peor, pues trajo consigo la apertura económica del gobierno Gaviria. Coltejer se enfrentó a una competencia internacional feroz, especialmente de las importaciones textiles asiáticas. A eso se sumaron el contrabando rampante y la disminución de las exportaciones. La empresa, que había gozado de una posición oligopólica, no realizó la reconversión tecnológica necesaria. Por cuidar los empleos, no emprendió automatizaciones que ya eran el día a día en la industria textilera mundial y tampoco había una contabilidad clara. La productividad se rezagó. La profunda decadencia de Coltejer no fue simplemente una consecuencia de fuerzas externas del mercado como la globalización y las importaciones baratas. Más bien, fue el resultado catastrófico de la convergencia de estas abrumadoras presiones externas con ineficiencias estructurales internas profundamente arraigadas y una persistente falta de visión estratégica por parte de Ardila Lule. La situación se volvió insostenible. En 2001, Coltejer se acogió a la Ley 550 de reestructuración de deuda. La fuerza laboral se redujo drásticamente a 1.500 empleados y la empresa reportaba pérdidas mensuales millonarias. Las indemnizaciones laborales y las pensiones se comían lo poco que entraba. A pesar de su apego emocional, Carlos Ardila Lule se vio obligado a buscar un comprador en 2007. La tarea se la entregó al banquero de inversión José Roberto Arango, a quien nombró presidente de la compañía. El supuesto salvador llegó de México. En 2008, el grupo Caltex, liderado por Rafael Moisés Calac, adquirió la participación mayoritaria de Coltejer por 118 millones de dólares y a su cargo quedaban los pasivos laborales, mismos que se suponía podía cubrir con los activos forestales de Coltejer. De ahí que Arango resumiera el acuerdo con la famosa frase: Coltejer regalada era cara. ¿Pero quiénes eran los nuevos dueños? Caltex era un gigante textil mexicano fundado en 1925, integrado verticalmente y pionero en tecnología, con una fuerte presencia en Estados Unidos y Canadá. La expectativa era que su experiencia revitalizaría Coltejer. La realidad fue implacable. La industria textil colombiana seguía en crisis, golpeada por la falta de competitividad, el contrabando y los altos costos. Tanto que la cotización de Coltejer en la Bolsa de Valores de Colombia se convirtió en un reflejo público de su agonía. La volatilidad era extrema, pues alcanzó un máximo histórico de 6.900 pesos en 2012, pero también un mínimo de 65 centavos el mismo año. Desde 2015, la empresa no reportó utilidades. La pandemia del COVID-19 en 2020 fue el golpe de gracia. Las ventas de Coltejer se desplomaron y las pérdidas se dispararon. 94.631 millones de pesos en 2020, 120.923 millones en 2021, 137.201 millones en 2022. Incluso Caltex enfrentó sus propias dificultades financieras y rebajas en la calificación crediticia en su país. A mediados de 2021, Coltejer suspendió formalmente sus operaciones de producción textil. En diciembre de ese año se tomó la dolorosa decisión
decisión de cerrar la histórica planta de Itagüí y vender sus terrenos, también ubicados, para un complejo residencial y comercial. Un año después se autorizó la venta del lote en Enciso, donde aún quedan ruinas de sus inmensas letras, ahora tapadas por edificaciones y maleza. El 17 de enero de 2023, Coltejer liquidó los contratos de los últimos 5 empleados, marcando el fin de su era como fabricante. Pero Coltejer no se liquidó. La empresa anunció un nuevo enfoque, el sector inmobiliario. Ahora, sus ingresos provienen principalmente del alquiler de bodegas en Itagüí y la comercialización de telas importadas. Las fases 1, 2 y 3 de sus propiedades en Itagüí ya se vendieron para proyectos residenciales y quedan 135.000 metros cuadrados para desarrollos comerciales o de servicios. Ya veremos qué pasará. Incluso exploran monetizar su maquinaria textil en Río Negro. Y así llegamos al presente. A principios de 2024, la Junta Directiva de Coltejer aprobó la propuesta de deslistar sus acciones de la Bolsa de Valores de Colombia. El grupo Caltex, que controla más del 75% de la empresa, lanzó una OPA ofreciendo 1.812 pesos por acción. La OPA concluyó con éxito en abril y el 5 de junio de 2025 las acciones de Coltejer dejaron de cotizar, marcando el fin de una era. La historia de Coltejer es un reflejo de los ciclos económicos y de las transformaciones industriales, un legado que sigue siendo parte indeleble de la memoria económica de Colombia. El nombre Coltejer sigue vivo, pero su propósito ha cambiado radicalmente. Ya no teje hilos, sino que construye un nuevo futuro sobre los cimientos de su pasado, ahora desde el negocio inmobiliario. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que este video te haya gustado y te agradezco hacérmelo saber con un like y un comentario. Y si quieres apoyar este canal, invítame a un café abajo en el botón que dice gracias. Si no lo has hecho, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas más historias como esta y consejos financieros que salvan tu bolsillo. En el corazón de Colombia, una bebida alcohólica ha librado una batalla que acaba de ganar. No es solo un licor, es un símbolo de tradición, resiliencia y de lucha por la identidad. Hablamos del aguardiente amarillo de Manzanares. ¿Cómo pasó de ser el trago del pueblo a conquistar paladares en todo el país?